Recuerda, no hay lugar en el mundo en el que te puedas sentir más seguro. Bienvenidos a Safe Place. Bienvenidas una tarde más, señoritas. Volvimos. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Y hoy tenemos pato. Mentira, es nuestra invitada especial. Mentira. Hoy Un tenemos aplauso una virtual. Bueno, chicos, hoy tenemos una invitada muy especial. Gracias. Preséntate, por favor. Bueno, yo soy Paola, tengo 28 años, soy de Colombia originalmente, de Bogotá. Y bueno, llegué a España desde muy pequeña, con 9 años llegué. Viví 10 años, casi 10 años, y a los 19 años me fui a Londres en busca de un futuro mejor. Bueno, quería aprender inglés en realidad, 6 meses. Y ya luego allí se me dieron mucho las cosas, tuve muchas oportunidades de estudiar, allí estudié sociología. Uh-huh. Y bueno, ya después de 9 años he vuelto a España, a Madrid, con muchas ganas de quedarme. Y nada, aquí estoy. Ahora mismo grabando con ustedes un podcast. Pues es un gusto tenerte aquí. Sí. Conocí a una de las integrantes en Londres en mi aventura, que es Ivonne. Nuestra voz en off. Y ya, aquí estoy. Bueno, es un placer para nosotras tenerte, porque creo que el tema que vamos a hablar se puede desarrollar muy bien teniéndote aquí. Y bueno, chicos, hoy hablaremos sobre el miedo. Sobre el miedo, sí, justo también lo comentamos en el podcast pasado. Hablamos un poco de los miedos que teníamos a la hora de tomar este nuevo proyecto y de iniciarlo. Entonces, hoy vamos a hablar más a fondo sobre el miedo. Tampoco tan a fondo porque es que es muy amplio. Profundo. Pero bueno, y profundo. Es muy profundo. Sí. Sí, también como teniendo en cuenta que no somos profesionales. O sea, vamos a hablar desde nuestro conocimiento básico, inocente, no sé. Y experiencias personales que no es poquito. Exacto. Así que bueno, vamos a empezar el podcast, o bueno, este pedazo definiendo sobre lo que es el miedo, ¿no? Que según la Real Academia Española, dice que es perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y añade otro segundo que dice recelo o aprensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. Uh-huh. Un poco odiaba cuando nos mandaban a hacer estas cosas en el cole de defínelo y luego pone un ejemplo y es como de no sé ni cómo me llamo. Sí. Como que explota el cerebro en el momento que te piden un ejemplo. Sí. ¿Y para vosotras qué es el miedo? Explota el cerebro cuando te piden. Es algo que siento todos los días. Pero sí es un sentimiento recurrente, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿qué es el miedo? Es que no sé si tengo, o sea, si lo confundo a veces con la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, guiándonos por la definición exacta, es como de ver que viene un peligro inminente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hoy en día se han generado muchos miedos, ¿no? Que la guerra y entonces, o sea, bueno, vamos a poner el ejemplo del COVID, ¿no? Decían, ay, en China está el COVID, uno decía, ¿China? China, por allá, o sea, sí. Cuando de repente Italia y España y se fue todo, o sea, nunca pensé que fuese a pasar eso, pero luego el miedo, es que es tan amplio, no sé, porque miedo creo que tenemos todos los días, incluso yo creo que hasta cuando nos acostamos de saber si al día siguiente vamos a seguir vivos. Yo creo que con eso lo has dicho todo. Yo creo que el miedo es eso, es falta de información. Uh-huh. El no conocer. Sí. Yo también lo iba a decir como cuando te enfrentas a algo desconocido. Sí, exacto. Falta de información o conocimiento, porque yo creo que una vez tú ya estés metido en donde sea, tú dices, jolines, no era para tanto. No era para tanto, sí, es que encima tan... Sí, como a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que está fuera de ti como ser humano, como lo que has aprendido toda tu vida como individuo, es algo que te choca y es normal. Pero bueno, hay que enfrentarlo. Claro, yo la veo también como el miedo como algo que está fuera de mi control.
¿no? Cuando no puedo controlar algo, cuando no puedo decir como va a ser así, es como de el miedo de es que hay 1000 escenarios y cualquier cosa puede fallar y Pero yo creo que ahí ya lo estás confundiendo con ansiedad. Mis amigos, tengo un problema. O sea, yo aquí en mi ignorancia, ¿no? Porque yo soy músico, no sociólogo, ni psicólogo, ni nada de eso que termine en enólogo. Pero ¿Musicóloga? Baby, fallaste. No soy músico. Ojalá, ay, Dios mío. En fin, volviendo al tema. Dijiste que la ansiedad, ¿lo dijiste o me lo soñé? No, sí, lo dije. Vale. Son escenarios que uno se inventa, ¿no? Que se le agolpan a uno en la cabeza. Y acabas de mencionar lo mismo respecto al miedo. Ya. Entonces creo que ahí es donde estás confundiendo una cosa. Es que creo que con hay la una otra. fina línea entre las dos. Sí, también pienso que es muy fino entre la ansiedad y el miedo, porque pues obviamente van de la mano prácticamente, porque la ansiedad es eso, son miedos que no han pasado, que se te forman literalmente en la cabeza. Yo creo que quizás la ansiedad es un miedo mal desarrollado. Eso estaba pensando. Bebé, o sea, Sí, justo. Como mal gestionado y muy a la larga también, ¿no? Como que ese miedo se ha mantenido, no se ha afrontado, entonces te generas ansiedad y luego te genera más ansiedad no afrontarlo, entonces es como una pescadita. Un bucle. Ajá. Pues también puede ser que la ansiedad es un miedo del futuro. Una vez leí algo así. Sí. Que, es que como es que sí, porque tengo que apuntar las cosas, necesito la pastilla de la memoria. Pero decía algo así, como que la ansiedad son miedos del futuro, porque son cosas que uno se imagina que no han pasado, porque siempre nos pegamos del y si pasa, o y si tal, y si esto, y ese y se hace una referencia futura. Entonces, tenemos que pensar en eso, o sea, es un miedo de futuro, que en realidad, o sea, es algo que ni siquiera va a pasar, porque simplemente no, o sea, de 1000 escenarios, a lo mejor uno se te cumple, pero tu cabeza está ahí como maquinando, como generando esa opresión en el pecho de, uy, Dios mío bendito. Sí, como que haces ese miedo que era miedo y era así, de este tamaño, lo agrandeces más aún. Y lo llevas al futuro, o sea que, Sí, lo proyectas. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice nuestra amiga socióloga respecto a lo que estamos hablando? O sea, tú como sociedad, o sea, como socióloga, ¿cómo lo ves en la sociedad del miedo? Sí, o sea, viéndolo desde una perspectiva macro, no solo desde el individuo, sí, considero que el miedo es como una base que nos ha perseguido toda la vida, en todas las sociedades, y se ha utilizado mucho para controlar a los individuos de la sociedad. También porque es algo que es bueno, porque ayuda a que las personas se cuiden a sí mismas e intenten tener unos ciertos límites. Pero luego, cuando, como en la definición decía que es esas alteraciones que pueden ser reales o imaginarias. Cuando son reales, obviamente es algo muy positivo porque ayuda a que la sociedad se estructure bien, hayan ciertas reglas y normas. Pero luego cuando las cosas son imaginarios, claro, ya ahí empieza a haber un límite que no debería estar e impide que la sociedad crezca, que el individuo crezca dentro de esa sociedad. Entonces, creo que es un bien necesario, pero como siempre mal gestionado puede ser el peor mal en una sociedad. Es que al final, si no lo gestionamos bien, es un gran limitante para nuestra vida en todos los ámbitos. Sí, porque es un problema, porque si al final tú no sabes gestionar el miedo, lo que haces es embarrarla, porque en vez de sentarte como a pensar con cabeza fría, lo que haces es tirarte a la maldita sea, como es lo primero que el cuerpo me pide. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, si a alguien le tiene miedo a las alturas, uno en vez de quedarse quieto empieza a tambalearse. Y cuando menos lo piensa, ¡pum!, se cayó o se tropezó. O, ¿sí me entienden? O sea, en vez de uno decir, no, tengo que quedarme quieto, no, empieza uno como, ay, no, me va a caer, voy a perder el equilibrio. Entonces la cabeza le juega mal a uno. Y es que es eso, miedo mal gestionado. Exacto. Pero aunque, o sea, es un sentimiento mal gestionado, es básico en el ser humano, ¿no? Igual que la ira, la felicidad, la tristeza, y que siempre va a ir con nosotros, solo que es como de verdaderamente se adquieren las herramientas para decir,
lo gestiono de esta forma y así me va a funcionar. Y en cuanto a la sociedad, creo que, o sea, la sociedad yo creo que no quiere que adquiramos esos conocimientos, porque si no, creo que salirse como de lo común, De lo estipulado. de lo estipulado, está mal visto. Sí, exacto. Depende mucho también de qué tipo de sociedad crezcas, pero igualmente dentro de una sociedad es como una gran familia. Y claro, obviamente hay círculos a los que no les conviene mucho que los individuos a veces busquen un poco más de, ven, ¿por qué tengo miedo a esto? E intenten salir y conocer eso desconocido y puedan ver y gestionar, oye, pues mira, no es tan grave como pensaba, o no estoy en peligro como pensaba por esto que me está generando este miedo. Entonces, es algo que ha limitado mucho al individuo como tal y se ha utilizado, pero no significa que sea malo como tal, porque también es algo que nos ha prevenido por muchos años de situaciones de peligro fuertes o incluso también reglas en la sociedad como tal, no sé, el violar a alguien o cosas grandes, no lo haces por miedo a que te pillen, o cosas fuertes, que creo que sí ha sido muy necesario esto. Pero claro, luego estás tú como individuo teniendo unos miedos sin saber por qué. Sin saber la base, vienen, ¿no? Ajá. Entonces ahí es la pregunta de cómo los enfrento entonces, cómo los gestiono, cómo tengo en mi cabeza el concepto de enfrentarlo si directamente me han dicho que no lo enfrente. Es muy difícil tener esa idea en una cabeza en donde siempre te han dicho directamente no lo enfrentes porque esto está prohibido y aquí morirás en esa zona de la vida o del mundo, porque allí vas a estar muy en peligro. Entonces sí, es que además algo que nos repiten mucho de pequeños es no tengas miedo, o sea, realmente solo nos lo dicen así. ¿Tienes miedo por esto? No tengas miedo, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué sientes? ¿Lo gestionas? ¿No sabes hacerlo? Y simplemente pues pasas a otra cosa y dejas ahí ese miedo, y luego pasan los años, te vuelve a pasar una situación parecida y vuelves a sentir ese miedo, y ahí es cuando realmente te cuestionas, esto está mal, esto tengo que trabajarlo. Y claro, ahí vienen los traumas. Y ahí vienen cuando no sabes identificar una emoción. Por eso es tan importante darle nombre a todas las emociones. Incluso pienso muchas veces, o sea, como tú decías, desde pequeñitos nos acostumbraron a que queríamos hacer algo y eso no se hace, o no. Siempre tengo muy clara la palabra no. Y uno se piensa, ¿pero por qué? O sea, explícame para que yo pueda, como de, si crezco, lo que sea, pueda saber. O sea, no porque me dijiste que no, porque tal vez es no para ti, pero para mí puede ser un sí. O sea, me quedo con la duda. Entonces, como de... entiendo que nuestros padres lo han hecho lo mejor que pueden, ¿no? Pero sí, creo que de alguna forma sí nos han inculcado muchos miedos que hoy en día como que intentamos gestionar, pero que decimos como de, ¿y cómo lo hacemos? No tengo las herramientas, porque ya siento que ya le tengo miedo a algo, pero no sé ni siquiera por qué y no sé gestionarlo. No, es que, y además es que de pequeños es muy fácil, porque al final dices, vale, mis padres me han dicho que no tenga miedo, que eso no lo haga, y lo haces porque son tus padres y al final son esa imagen de autoridad. Y dices, bueno, vale, lo voy a hacer, y te sientes en cierto modo seguro, entre comillas. Ya es de adulto, cuando te encuentras con esa situación, que ya se te descoloca un poco y dices, ya no me vale el no quiero sentir miedo porque lo siento igual. Sí, sí. Y ahí es cuando nos tenemos que atrever y decir, bueno, quizás tengo que investigar un poquito sobre esto y aprender a gestionar esta emoción. Sí. Antes mencionaste lo de llamar a las emociones de una forma correcta. Y a mí algo que me ha funcionado mucho, que aprendí en mi carrera y bueno, lo he ido también gestionando como individua siendo parte de una sociedad, es nombrar las cosas por su nombre. Por su nombre. Y cuando estoy en situaciones de depresión, puedo sentir ese miedo o temor, pero ya no lo llamo miedo o temor. Lo intento llamar como adrenalina. Siento adrenalina en mi cuerpo. Y ya eso te cambia totalmente el cómo afrontar esa situación. Sí. Es como, bueno, ya estoy llena de adrenalina, como si estuviera en una montaña rusa, no pasa nada, lo enfrento. Pero si ya me digo, tengo miedo, mi cerebro empieza a
absorberlo de otra forma. Entonces... Como que en cierto modo te haces un poco pequeña, ¿no? Sí. Es que es eso, el miedo te vuelve, o sea, te hace ver pequeña, ¿no? Frente a la situación que tal vez desde otro punto de vista la gente diría, es como, te estás ahogando en un vaso de agua, que es lo que comúnmente esa frase se utiliza, ¿no? Que la odio personalmente, porque todo es válido, ¿no? Y todo el punto, o sea, todos los puntos de vista son válidos y se pueden respetar, ¿no? Pero sí, es el volverte pequeña con el miedo y luego tener que salir y decir, ¿no? Es duro, ¿eh? O sea, no sé qué vivencias han tenido ustedes o tal. O sea, lo típico que uno piensa en el miedo, o sea, de miedo es ver una película de terror, ¿no? Pero digo, ¿y por qué le tenemos miedo a cosas que en realidad no hemos vivido? O sea, ¿quién nos enseñó a cuando vemos una película de terror? Ay, es que, ¿por qué o sea, yo lo he vivido y porque ya siento temor o siento miedo? Yo creo que en cierto modo es nuestra mente. A ver, tenemos que tener en cuenta también que nuestra mente no diferencia lo real de lo ficticio. Entonces también el hecho de ver muchas películas de terror, que era mi caso de pequeña, se me encantaban. Ahora no veo ni una, me cuesta verlas, las veo, pero cuando es de día. No, y también lo evito un poco, porque es verdad que cuando empiezo a ver muchas noticias tristes o muchos vídeos de miedo y demás, me noto que me indispongo, ¿sabes? Estoy más triste, tengo una sensación rara, entonces prefiero evitarlo. Pero me acabo de colar. ¿Qué me habías preguntado? Nuestro primer momento random. No era más, o sea, no era más una pregunta, sino que es como de, que decía yo que, o sea, si hay cosas que no hemos vivido, porque ya les tenemos miedo. Entonces tú estabas diciendo que, claro, que el cerebro no distingue lo real de lo ficticio. O sea, sí respondiste la pregunta. Tranquila. Y como individuo, ¿cómo dirías que se puede gestionar o puedes entender más el miedo? A ver, ¿cómo lo puedo preguntar para que se entienda mejor? ¿De dónde crees que viene el miedo como individuo? Como individuo, bueno, a ver. Claro, porque primero somos individuos y luego al final somos parte de esa sociedad que luego aparte nos pone más miedos, o sea, que estamos aquí. Genial. Yo creo que está en nuestra naturaleza también como espiritual, como a lo mejor esas herencias de nuestros padres. Y es algo como innato en el ser humano, de todas formas. Siempre es una reacción al final ante el peligro que necesitamos, como animales o como seres vivos. Entonces creo que de ahí viene originalmente, pero luego se intensifica con esto de ser parte de esa sociedad y empezar a tener esos miedos de cosas que no hemos ni siquiera vivido. Y una sociedad con miedo es una sociedad que al final está muy estancada, que no avanza, que no tiene esos pensamientos de más allá de emprendimiento o de innovación, porque están atados a cosas que ni siquiera saben cómo salir de ellas. No sé si saben la historia del elefante que creció atado. No. Esa, bueno, ¿no se sé cuenta? A lo mejor creo que fue de la carrera, no sé dónde lo vi. Fue un animal, un elefante que desde pequeñito le pusieron una atadura de hierro en su pierna. Y claro, él desde de niño no podía de elefantito pequeño. Porque los elefantes también son niños. Tienen infancia. Y estaba atado y claro, de elefantito no podía desatarse de eso porque eso era mucho más fuerte que él. Él era imposible. Y luego el elefante fue creciendo y se convirtió en un súper elefante, súper grande. Y la atadura de hierro era algo que evidentemente él podía con eso quitarlo de en medio, seguro, porque ya era un elefante grande, fuerte, y tenía todos los medios para deshacerse de esa atadura. Pero ya no podía, porque había crecido con el concepto que eso era mucho más fuerte que él. Entonces nunca ni siquiera lo intentó.
Qué fuerte. O sea, y cuántas cosas en realidad Sí. no vivimos hoy en día así. Sí, ¿Sabes? sí. Cosas que en nuestra cabeza ya se creó que no somos capaces o no podemos y nos condicionan hoy en día para vivir. Exacto. Porque creemos que eso es mucho más fuerte que nosotros. De niños, no sé, a lo mejor una autoridad como un profesor. Yo recuerdo mucho en la educación que tuve acá en España, sobre todo, era muy limitante. Era muy, tienes que estudiar esto, o si no, no vas a ser nadie, o no te va a salir trabajo. Entonces era como muy limitante, y todo lo que tuviera que ver con el arte o las humanidades era desperdiciar tu tiempo. Sí, eso es verdad. Bueno, cada vez se le da como más importancia al arte, pero sí es verdad que sí ha sido así. Sí. ¿Y tú crees que los miedos que tienen nuestros padres nosotros los heredamos? Al final, como convivimos en una casa, en cierto modo, ellos de una manera u otra nos demuestran qué miedos tienen, aunque no seamos conscientes en esos momentos. ¿Tú crees que los heredamos? Definitivamente sí. Sí. O sea, no solamente por lo que he podido llegar a leer o entender, sino como individuo lo he vivido. Lo he vivido y sí, porque claro, ellos te inculcan unos miedos que ellos tienen. Y luego tú vas por la vida caminando y ya tienes miedo a esa X cosa, pero tú dices, a mí no me pasó nada en esta área, Sí. ¿por qué tengo miedo? Ya luego empiezas a mirar qué pasó antes de ti y dices, ok, esto le pasó a mi madre, por eso me pasa esto a mí, sin ni siquiera yo haber vivido eso que vivió ella. Y aparte de, porque creo que es una herencia también espiritual, aparte también en el campo ya real o físico, de todas formas es algo que ella te dice constantemente, te repite. Entonces claro, es muy difícil, es como ese elefantito, de un momento a otro decir, no, porque le tengo que tener miedo a esa cadena si esto ya no me ata, o en este contexto esto no es así. Sí. Pero creces con eso y te toca hacer un trabajo muy, muy arduo, activo y muy consciente para empezar a romper cadenas. ¿Y Sí, cuáles piensas que son los miedos más presentes hoy en la sociedad? El fracaso. Sí. Toca ahí un día. Definitivamente. O sea, ya ni siquiera se tiene tanto miedo al peligro, porque al final esta sociedad actual está muy, muy protegida. Estamos muy cómodos. De hecho, hay una psicóloga que sigo mucho, que se llama Marian Rojas Estapé. La amamos. Sí. Es lo La máximo. amamos, O sea, La amamos. y sí, creo que ahora mismo es una de las etapas más cómodas en toda la historia humana. Y aparte de eso, sumarle que estamos en Europa, que es un continente Sí, ya. la verdad es que comparado con nuestras tierras, Europa es un camino de seda. Exacto. Entonces estamos como en un colchoncito de seda, estamos muy protegidos, tenemos comida cuando queremos, techo, de todo, estamos calentitos, ni frío ni calor, o sea, nada. No tenemos que ir a cazar para comer o para tomar agua, tampoco tenemos que caminar 3 kilómetros. No sé, lo tenemos todo, pero tenemos ese miedo constante al fracaso de cualquier cosa. Para elegir cualquier área. El área profesional es como, no sé si meterme acá o no, porque a lo mejor me va mal. En el área también sentimental es como, esta persona sí o no, es que quizás no sea ese buen compañero o esa buena compañera. O esas elecciones en todo momento, y encima todo el rato las tenemos que hacer, y nos tenemos que afrontar con que siempre vamos a estar con esa incertidumbre, y que nunca vamos a tener por seguro que eso vaya a salir bien o mal. Entonces es ese miedo al fracaso constante. Y pensar que además el fracaso y el éxito van de la mano, porque realmente si hay fracaso, por lo menos aprendes y estás un poquito más cerca del éxito. Y solo que, claro, de pequeños nos castigan tanto con hacerlo mal, que al final creces con ese miedo y no creces pensando en que, bueno, es normal sentirlo y es bueno a la vez sentirlo, porque eso con el miedo sabes que es importante para ti también. Y en cierto modo, pues, nos limita bastante el miedo. Yo es que, lo pienso mucho y creo que es uno de mis mayores, miedo al fracaso es total.
Pero, o sea, creo que me ha condicionado tanto, perdón, que lo pienso mucho y o lo hablo con mi psicóloga muchas veces y ella me dice como, Cami, sal de tu zona de confort. Yo decía, como, no, ¿cómo voy a salir de la zona de confort si estoy cómoda? Y ella me dice muchas veces como sal, porque que sea tu zona de confort no significa que sea buena para ti. Y fue como ay, qué dolor. Estoy cacheteada. Sí, total. Y es como muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas precisamente por eso, porque aunque no nos guste la zona en la que estamos, pues bueno, es que me brinda comodidad, me brinda estabilidad, que en realidad no estamos estables. O sea, total. Así, sí, tal cual. Sí. Pero, y incluso tengo un amigo que un día me dijo, Cami, me voy a Estados Unidos a vivir. Y yo, ¿qué? O sea, pero si estás en Europa, tienes sanidad. Porque yo primero que pienso es la sanidad. Yo lo siento mucho, pero allá los médicos son muy caros y uno está, o sea, expuesto de que le pueda pasar cualquier cosa. Me dice, sí, me voy. Y verdad, me dijo, ayúdame a buscar y tal, y se fue. Y de vez en cuando hablo con él y es como, te admiro porque tener esas agallas de decir, tenía un trabajo estable, su casa, vivía con sus familiares y tal, a ir a desacomodarme y a empezar de cero. Eso en mi cabeza es como creo que me falta valentía o tengo mucho miedo a siempre fracasar o no sé, pero admiro mucho a la gente que hace eso, ¿eh? Gracias. Gracias. De nada. Sí, yo creo que una vez lo haces, ya luego le dejas de tener miedo, porque sabes, ya empiezas a tener ese conocimiento de, bueno, no era para tanto, sobreviví, me fue bien. Y a mí me pasó cuando emigré a Londres, yo estaba en una burbuja de casa, mis padres, mi familia, siempre acompañada, y llegar allí y enfrentar cosas que nunca pensé en mi vida enfrentar, y sobre todo a desarrollar cosas en mí que nunca pensé desarrollar. Por ejemplo, cuando estás en esa zona de confort, puedes darte el lujo de ser tímida. Ser tímida es un lujo. Sí. Yo lo descubrí, o sea, es algo natural en mí, pero yo llegué a Londres y yo dije, o me muero o sigo siendo tímida. Bueno, elige. Y claro, ya lo consideré un lujo porque, claro, tenía que buscar trabajo, empezar a construir una vida social. Fue un proceso muy difícil y empezaron a aflorar cosas en mí que nunca pensé que existieran ni siquiera. Y empecé a desatar esa cadena del elefantito. En plan, digo, oye, pues puedo andar más o puedo volar, puedo hacer estas cosas, mira. Y la verdad que me valió mucho la pena. Es algo que no cambio. Pero luego en la estabilidad, también estarte quieto y construir en esa quietud es también de admirar, me parece a mí. O sea, buscar algo que esté quieto, que sea como esa zona de confort, es difícil de construir, me parece. Y también es verdad que una vez construido, luego decir, me quiero ir, es como es irónico, pero Yo creo que todo tiene, o sea, va a sonar muy cliché, pero todo tiene que tener un equilibrio. O sea, tampoco te puedes quedar tan estable o tan conforme porque vas a decir, nunca innové, nunca intenté, a pesar de que tuve el sentimiento o el querer hacerlo, por miedo o porque estoy seguro con lo que tengo buen trabajo, tal, pero siempre quisiste pensar o quisiste hacer, ¿y por qué no viajo? ¿O por qué no conozco otras zonas? ¿O por qué no aprendo otros idiomas? Por miedo a la vergüenza, a hablar mal. A mí, por ejemplo, a mí en Londres me da mucha vergüenza hablar en inglés. Y yo sufrí mucho por eso. Y siempre me tocaba a mí hacer los benditos trabajos, los speaking. Y claro, yo con mi acento de Sofía Vergara ahí delante de todo el mundo. Y yo, today I'm going to talk about... Y no, pero yo me sentía que hablaba así, pero en realidad no, yo tengo buen acento en inglés. Tampoco es que sea tan burra para hablar así como pues tan colombiano, ¿no? Y cuando empecé a soltarme, dije, jue madre mía, pues tampoco lo hago tan mal. Pero di el paso. Me salí de ese miedo, de esa vaina que me tenía a mí la cabeza como embotada, como, no, abrumada, perdón. Es que hoy me di cuenta de que embotar es algo latino, no español, y juraba que era... Bueno, cerrando paréntesis y volviendo al tema, es un equilibrio entre las dos cosas, porque tampoco nos podemos tirar a la de Dios y me largo y tiro toda la base. No, tampoco.
pero tampoco nos podemos quedar como en esa quietud, porque en realidad no hacemos, o sea, nos vamos a quedar con las ganas de, y en 5, 10, 15, 20 años nos vamos a estar latigando por no haber salido de eso. Yo tengo muchísimos miedos, no sé por qué, los estoy trabajando con la psicóloga. Pero uno de mis mayores miedos, además que es el que más reconozco y el que más noto, ya no tanto en verdad, que llevo ya un par de años trabajando en todo esto, pero es el miedo a ser juzgada. Es que desde pequeña he tenido miedo de eso, a veces sentía como que se reían de mí. Okay. Y ni siquiera me miraban. ¿Sabes? O sea, esa sensación que realmente los miedos, como decías tú antes, es que es tu percepción, realmente, porque no sabes la realidad. Pero yo empecé a perder los miedos cuando me quedé sola en la universidad, que todas mis compañeras se fueron y se graduaron, y ya estaba completamente sola. Encima ahí que vas mucho a tu bola, que no te llevas como es con todo el grupo, como es en el colegio, en secundaria y demás. Y que tenía que apuntarme a clases donde no conocía a nadie, que lo mismo eran 50 y no conocía a nadie. Ahí empezó como salir de mi zona de confort. Ahí me tenía que armar de valor para ir a clase, porque a mí me costaba ir hasta clase. Porque no conocía a nadie, luego para hacer los grupos de trabajo, que te quedas sola, sí. Y que yo me sentía un poco mal, como ¿en qué me voy a meter? Tampoco quiero fastidiar a nadie, que tener un grupo y demás. Pues sí, así empezó, y después cuando empecé a coger más confianza, después de exponerme y de ir sola a las clases, ya me armé más de valor y empecé a apuntarme a cursos. Empecé a apuntarme a cursos y a voluntariados, que eso es lo que más me ha servido para coger confianza y esa autoestima que al final también necesitas, ¿no? Como, pues sí que soy capaz de hacer esto que pensaba que se me iba a dar mal. Porque muchas veces pues te autosaboteas con las ideas que tienes de ti misma, que en realidad son las que tu mente ha creado y las que tú misma te crees que tienes, porque luego preguntas a otra persona y te ven de otra manera, ¿sabes? Pero a mí el salir de mi zona de confort me sirvió muchísimo, y es lo que tengo que hacer con el baile, porque me tengo que apuntar a clases de baile, que lo quiero desde, no sé, de pequeño iba a clases de baile en el colegio, me encantaba, pero era más lo típico bailes culturales de tu país, ay, Dios mío, que bailabas ahí, los bailes tradicionales. Yo gané un reinado, lo tengo que decir, del colegio. La reina de la papaya. Y hicimos un baile así de cumbia y cosas así, pero era reina de la solidaridad. ¡Ay, qué bonito! Mi papá mandó mucha plata desde España, por eso gané. Muy bueno. No, pero sabes, en cuanto a lo que estabas diciendo antes, a mí me pasó un poco lo mismo en la universidad. O sea, no pude adaptarme bien y tenía tanto miedo que era como de... Incluso he ido como matando un poco el miedo de ir a un lugar y comer sola. Me parece eso como de que decían, ay, pobrecita, está sola, que la gente me miraba. Y es como de... Tenía miedo de, no, yo siempre tengo que estar acompañada. Y si me tocaba comer en un lugar sola, comía rápido. O prefería irme a sentar fuera en un parque donde no me vieran. Porque era como de, ay, es que me estoy viendo penosa, ¿no? Sí. Es como el miedo también a como tú decías, a que me juzguen. Sí. Y como a decepcionar, ¿no? Me parecía como decepcionante de, ay, no tendrá como amigos o los amigos, y era como de, ay, no sé, me sentía como una carga con eso tremenda, ¿sabes? Y era como de, uff, no sé ni siquiera cómo lo adquirí. Y creo que también como que a raíz de todo eso me he dado cuenta que por eso no me gusta estar sola, porque siento que es como de, que en mi cabeza no sé si me digo qué decepcionante eres porque estás sola. Wow. ¿Sabes? No, pero mira que yo siento que en ese aspecto es muy, te ayuda mucho y es muy importante saber que todas las demás personas están igual que tú y están pasando por una situación muy similar a ti. Y cuando uno entiende eso, uno dice, pues voy a ser yo el que voy a hablar con esa persona, o yo voy a ser el que voy a tomar la iniciativa, y cuando lo haces te sorprendes. A mí eso me pasó muchas veces, incluso personas que tú dices, está, yo qué sé, o ay, está guapo, o está la chica bonita, y si está allí es porque es súper antipática. No, son personas que también se la están buscando esa situación o esa,
no sé, están luchándola también, porque la vida es una lucha para todos. Constante, sí. Para todos. Entonces, a veces uno dice, no, esto me pasa a mí porque, no sé, estoy nueva, porque soy de fuera, porque X, y no. Es algo que le pasa absolutamente a todos y eso ayuda mucho. Bueno, chicos, este tema es tan interesante que vamos a tener que hacer otro podcast. Sí. Vamos a hacer una segunda parte. Así que estén atentos, no se lo pierdan, esperemos que nos apoyen, que estamos muy emocionadas con este proyecto, así que esperamos todo el apoyo de ustedes. Ya saben, por aquí van a salir las redes sociales, van a salir las redes sociales de Pau. De nuestra por si invitada quieren especial. hablar con ella, le quieren dar trabajo, le quieren... Está buscando Ya estoy en España. Soy socióloga, Ahora sé reside inglés. en España. Entonces, cualquier cosa, estas son sus redes, pueden comunicarse con ella. Y nada, nos vemos Hasta la próxima. próxima. Hasta la próxima semana. Chao.